8:39 está con nosotros la ministra de Trabajo, la señora Ivonne Núñez. Saludos, bienvenida a Punto de Orden. ¿Cómo va su recorrido por la ruta de la empleabilidad? ¿Qué se ha logrado hasta ahora en el afán de promover nuevas oportunidades de empleo, señora ministra? Bien, muy buenos días, muchas gracias por esta cordial invitación. La ruta de la empleabilidad es la segunda fase de obtención de trabajo para nuestros jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad. Una vez que se aprobó la ley de empleabilidad con los incentivos tributarios, nosotros teníamos que buscar la cercanía, es decir, ese face to face directo con las empresas para que asuman el compromiso de darnos más puestos de trabajo para nuestros jóvenes. Así nace la ruta de la empleabilidad en junio del año 2024. Esta ruta nos ha llevado ya a varias provincias y más de 25 empresas que han asumido este compromiso. La primera empresa fue el Holding Internacional Arca y ellos nos dijeron, a ver, les vamos a dar el 10% del total de nómina de trabajadores. De 9.000 nos dieron ya los 900. Cuando nosotros hacemos el segundo recorrido ya es verificando las nuevas contrataciones que se han hecho con nuestros jóvenes. Nosotros registramos a la fecha más de 270.000 registros de contratos para nuestros jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad. Entre hoy y hasta el día viernes tenemos ruta de empleabilidad aquí en la ciudad de Guayaquil con las siguientes empresas: Difare, American Call Center, Procarsa y Promarisco. De esta manera nosotros incentivamos a que las empresas se sumen a la campaña de la empleabilidad, pero también a este compromiso social y humano de hacer de nuestro país un país con oportunidades para nuestros jóvenes. Ministra, buenos días. ¿Cuánto tiempo, o sea, esto va a ser una política de largo aliento y ustedes tienen alguna meta de cuántos puestos de trabajo se van a poder conseguir durante esta campaña? ¿Tienen alguna meta y los grupos etarios son los mismos o aspiran a aumentar esos grupos etarios? Su pregunta es muy oportuna. El presidente Daniel Noboa lo dijo hace pocos días que la meta es 1 millón de puestos de trabajo. Cuando conversamos con el presidente nos parecía un poco utópico hablar de esa cifra. Sin embargo, hablar el día de hoy del registro y está públicamente en la página del Ministerio del Trabajo, donde cualquier ciudadano puede acceder, ve las empresas, las ciudades, las provincias, los sectores donde se han hecho ya las contrataciones. De hecho, cuando nosotros visitamos las empresas, siempre recibimos llamadas telefónicas y nos dicen, tal medio de comunicación vino a constatar, tal periodista vino a constatar. Y efectivamente hemos logrado con esta primera fase llegar a 270.000, pero tenemos otras escaleras de empleabilidad. Otra escalera muy importante es regular este tema tan álgido que arrastra el Ecuador desde hace muchísimos años, que es la migración irregular. Para eso hemos llegado ya a sendos convenios internacionales con las embajadas, de la mano con la señora canciller Gabriela Sommerfield. Así yo puedo informar, por ejemplo, que ya con España nosotros hemos enviado más de 300 personas. Allí ya no solo cuenta la edad, sino el tipo de actividad Obviamente que van a realizar. De la provincia de Imbabura, 300 jóvenes debidamente regularizados para trabajar durante 4 años. La meta en este tema denominado la migración circular solo con España es llegar a 1.000, pero también tenemos convenios con Israel, con Italia y prontamente con los Estados Unidos. Esta es otra escalera de empleabilidad y de ahí vamos a la siguiente escalera, que es la educación dual. El Estado prepara a los jóvenes de acuerdo a las necesidades tecnológicas que tengan las empresas. Hemos ya comenzado esta fase. Aquí nos ayuda mucho el Banco Interamericano de Desarrollo porque es quien entrega los desembolsos económicos para la preparación. La preparación es con la Universidad Atlantic University del estado de la Florida. Los prepara digitalmente, es decir, online, y después nuestros jóvenes ya ingresan directamente de acuerdo a las necesidades y a los requerimientos de las empresas. Esta es otra forma de empleabilidad de manera directa por parte del Ministerio del Trabajo, pero ahí vienen otros mecanismos de la empleabilidad que van de la mano directamente del señor presidente. Me refiero ya a las obras de infraestructura con las cuales va a empezar, Dios quiera, en este segundo periodo presidencial.
Ministra, sí me llama la atención lo que acaba de anunciar usted, la migración circular, esto de que vayan ecuatorianos de manera formal a países extranjeros. En estos momentos, a partir de la toma de mando del presidente Donald Trump, resulta que miles de ecuatorianos están ya afectados por esa decisión. Muchos van a ser deportados, otros sin duda están asustados y debe ser un drama para sus familiares, que además durante todos estos años, y dijimos al inicio del programa, el saber que el Ecuador recibe más de 5.000 millones de dólares fruto de las remesas, del sacrificio y trabajo de los ecuatorianos afuera. Pero este momento en que aparece esta situación crítica extrema, me imagino, están ya ustedes también viendo de qué manera van a ayudar a toda esa gente que en cambio va a regresar. Imagino habrá ya una relación con la Cancillería, porque esto va a acontecer en los próximos días. Sí, ahí entra directamente lo que se denomina el apoyo humanitario. Ya entran organizaciones especializadas de Naciones Unidas que también nos dan acompañamiento en la contratación de la migración circular. Entonces, evidentemente hay que prepararse para esta situación de retorno. Si se da de manera agresiva y en corto tiempo, hay que prepararse para una situación de esta naturaleza. Y eso corresponderá evidentemente a la Cancillería de la República en coordinación con los organismos internacionales. Y a nosotros, una vez que retornen aquí al Estado ecuatoriano, nos tocará como Ministerio de Trabajo entrar directamente a buscar y a posicionar puestos de trabajo. Por eso es que nosotros tenemos esta cercanía con las empresas. Yo le puedo decir, por ejemplo, la provincia de La Suay, que es una provincia de alto impacto con migración, claro con migración ilegal. Allí nosotros estamos en contactos permanentes con las principales empresas, en razón de que nosotros tenemos los estudios de cómo han crecido los procesos de productividad y también los procesos de exportación en cada una de estas empresas. Me refiero en el caso específico de la ciudad de Cuenca. Por eso es que conversamos con los empresarios y yo les digo, bajemos un poco las utilidades y demos paso a empleabilidad. Y así hemos logrado, por ejemplo, que en la fase más crítica de la crisis energética, en vez de despedir, yo les decía, más fácil resulta comprar generador que despedir a trabajadores. Más bien logramos allí el incremento de trabajo. ¿Por qué? Porque se dio justo en una fase de alta temporalidad de contrataciones, porque es la fase de fin de año. Y estuvimos allí vigilantes, en conversación permanente, visitando las empresas, conversando con los trabajadores, conversando con los obreros. Ese va a seguir siendo el trabajo del Ministerio del Trabajo. Ministra, muy buenos días. Oscar del Bruto le saluda. La verdad es que muy alentadora el trabajo que está haciendo su ministerio, la noticia del trabajo que está haciendo su ministerio. El día de ayer, en esta cabina, el abogado Nebot, dentro de una entrevista, dio algunas cifras sobre el desempleo en el último año. Él dijo que en el último año había pasado el empleo adecuado del 35% al 32% y que se habían perdido 120.000 plazas de empleo de trabajo adecuado. ¿Qué cifras tiene usted? Mire, cuando dan ese tipo de cifras, yo los invito a que me digan dónde, cuáles son las empresas, cuáles son las bases de datos para que lleguen a ese tipo de conclusión. Yo utilizo ahí una frase. Siempre dicen falacias y la falacia es una mentira. Yo escuché hace 2 semanas atrás decir que en el Ecuador se habían perdido en la crisis energética 240.000 puestos de trabajo. Es verdad. Y yo quisiera saber cuáles son las empresas donde se han perdido. Primero, que las empresas hayan cerrado sus operaciones y que se hayan perdido esa cantidad inmensa de puestos de trabajo. Pero hay que ubicarnos y darnos cuenta que nosotros vivimos un contexto eminentemente electoral y a nadie le gusta, a los políticos en nuestro país, a los malos políticos no les gusta reconocer el trabajo de otros, y cuando hacen una crítica llena de muchas falacias. Por eso sostengo de que esa cifra de los 240.000 puestos de trabajo, más la cifra que usted acaba de mencionar, quisiera yo como ministra de Trabajo que me digan, que me ayuden para conocer cuáles son las empresas que cerraron y por lo menos ir y ver si se hicieron las respectivas actas de finiquito, que por cierto no están registradas en el Ministerio de Trabajo,
que nos arrojen que desde el mes de septiembre, cuando inició la crisis energética, hasta la primera quincena del mes de diciembre, se hayan presentado 240.000 actas de finiquito por terminación regular y legal del contrato de trabajo. Eso no registra el Ministerio de Trabajo y la información es pública. Tampoco registra las desvinculaciones por seguridad social ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y esto yo lo he conversado con el director del IES. Ministra, una consulta. Yo creo que es importante, y esta radio que tiene tanta cobertura local e internacional, sí me gustaría que nos especifique brevemente cómo es esta ruta de la empleabilidad, es decir, cómo hago yo para acceder y ser parte de esta ruta, porque los números son muy buenos, pero sí nos gustaría que las personas que nos escuchan pudieran, cómo se aplica, hay una página web, hay una app, sí. cómo se hace para que estas personas tengan acceso, se ponen en contacto con las empresas. Voy a dar aquí el caso de una empresa donde hay contratación casi eminentemente para jóvenes. American Call Center es una modalidad de trabajo donde usted recepta la llamada y va guiando a la persona que necesita la información. Esta empresa, cuando nosotros la mapeamos o la estudiamos, nos dimos cuenta que había crecido considerablemente, pero vimos una característica, está posicionada a nivel nacional. Entonces, cuando hablamos con ellos nos dijeron, sí, tenemos en este momento 100 puestos de trabajo. Solo tienen que tener en su currículum conocimiento pleno de inglés. Entonces, focalizamos la ciudad de Quito. $800 el salario para la persona que trabaja en esta empresa. Y lo que hacemos allí es inmediatamente colocar las ofertas laborales en la página del Ministerio de Trabajo. Okay. Allí está la razón por la cual hay el compromiso, porque cuando nos dicen, se aperturan 300 puestos de trabajo, nosotros rápido aperturamos el tema del empleo en la página del Ministerio y entran canalizándose por el Ministerio de Trabajo. Es decir, no sirve de nada que yo vaya a una empresa, la empresa me dice, sí, hay 100 puestos de trabajo, pero el Ministerio no los pueda ofertar, porque el canal visible de la oferta de trabajo y la empleabilidad es el Ministerio de Trabajo. Por eso este compromiso, que es un compromiso, yo lo llamo un compromiso muy humano, muy fresco, es un compromiso que tiene muchas aristas. En el caso de esta compañía, que es un call center, lo más importante aquí, por ejemplo, que he podido identificar es que lo dirigen unas señoritas de la generación nueva de empleabilidad, mujeres de menos de 35 años de edad, y tienen ese entusiasmo y esa alegría por generar empleo para el Ecuador. Entonces, hay empresas que se ganan pues este tipo de características, pero es propio también del mercado. Entonces, esta empresa, por ejemplo, tiene esa característica, pero en definitiva, usted encuentra empleabilidad en la página del Ministerio de Trabajo. Cuando las empresas nos anuncian, ya, tenemos 200 puestos de trabajo, ¡pac!, nosotros ponemos los 200 puestos de trabajo. Clarísimo. Y ubicamos las ciudades, evidentemente las provincias también. Ministra, el indicador de ocupación-desocupación es fundamental, importante en todos los países del mundo. Hay uno, el caso de Estados Unidos, que es el indicador más trascendente que se entrega cada trimestre. Y allí se sabe claramente cuántos trabajos se han perdido, cuántos se han recuperado, y ese es un marcador fundamental para el desenvolvimiento de la gestión gubernamental en los Estados Unidos. Se habla de una desocupación del orden del 3.5% en la actualidad, pero eso allá en los Estados Unidos casi es empleo pleno. En el Ecuador también se marca alrededor de 3.5 de desempleo, pero es absolutamente diferente porque el subempleo, que se disfraza de empleo, es el principal y está por encima del 50%. Entonces, ¿en qué momento podemos transparentar todo esto? No me refiero solo a este gobierno, sino en general, saber en el Ecuador cuántos desempleados hay y cómo restituir y ver que hay que hacer más gestión para que los ciudadanos tengan empleo. Entonces, en esta parte, en la pregunta de Oscar, decía que exhibió el abogado Nebodo unos cuadros y él dijo que eran informaciones oficiales. Por eso hago esta pregunta, que esto provenía de información oficial, o sea, de información gubernamental. Entonces, ¿cuál es la realidad en el tema del empleo? Mire, me voy, a lo mejor a quien usted acaba de mencionar, se refirió a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, sí, del INEC, lo dijo, que es la base informática y que nos sirve a nosotros, a todos los ecuatorianos,
para sustentar, sacar de allí cómo mejorar, en el caso de la empleabilidad, la búsqueda de empleo y llegar al empleo pleno o al empleo formal, que no es otra cosa más que gozar de todos los beneficios que la ley establece. Básicamente el beneficio de la seguridad social y de un contrato que le garantiza un mínimo de estabilidad, porque no es porque usted tenga un contrato, usted tiene una estabilidad per se. Solo hay una estabilidad reforzada que tiene estabilidad per se en el Ecuador, que es la estabilidad para las mujeres en estado de lactancia, mujeres embarazadas y también para los dirigentes sindicales. Razón por la cual cuando son despedidos, en el caso de los dirigentes sindicales, presentan un tipo de demanda que se llama despido ineficaz. Ese es el código del trabajo que tenemos. Entonces, hay un sector que es verdad que es el sector más álgido, que no tiene empleabilidad formal, que es el caso de los informales. Pero nosotros hemos identificado aquí un grupo muy importante, que es el grupo de los motonetas, que realizan una actividad desde el punto de vista formal, pero no desde el punto de vista de la legalización de su contrato de trabajo. Están dentro de una jornada, tienen un empleador directo y tienen los beneficios económicos este sector de los motonetas. Me he reunido ya en esta semana para que nos den las directrices que les sirvieron a ellos de formalizar, para formalizar este tipo de relación laboral. Me refiero a la Embajada de España, porque en España se los regularizó, y también con Colombia. Vamos a hacer los primeros esfuerzos, porque tenemos identificadas las empresas que tienen este tipo de servicios. Es decir, usted llama a un motoneta y le dice, quiero que me compren en el supermercado esto, y el motoneta va y se lo lleva a su casa. Estas personas son dentro del cuadro que se identifica como trabajo no formal, se encuentran ellos. Entonces, estamos identificando primero el número. Tenemos aproximadamente identificado 2.000 personas. Pensamos que es más. Ahora, vamos a hablar con las empresas para regularizar este tipo de trabajo y ellos tengan una dependencia, porque cumplen con los elementos de la relación laboral que están establecidos en el artículo 8 del Código de Trabajo. Pero tenemos identificado ya un sector. Vamos a identificar los siguientes sectores. Y hay otro sector que yo le he realizado el estudio, me refiero al caso de los artesanos. Vamos a regularizar. ¿Qué está sucediendo con el mundo de los artesanos que tienen los beneficios de obtener la categoría y el certificado de artesano? Muy bien, las relaciones laborales. ¿Qué está sucediendo en el mundo de los artesanos? Si se encuentran debidamente regularizados para que pasen al empleo formal. Este es otro segmento que nosotros hemos identificado en razón de que el Ministerio de Trabajo, a través de la organización pertinente, entregan los certificados de artesanos. Muchísimas gracias a Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, por su presencia aquí en Punto de Orden. Vamos al corte.